Voy a hablar sobre una triste realidad: el ejército de Dios siendo paralizado por el temor. El miedo, el temor y la fobia son los enemigos más peligrosos del hombre, pues son las armas más efectivas que ha utilizado Satanás para mantener a toda la humanidad esclavizada. Y a causa de esos monstruos gigantes y hombres fuertes armados, existen personas en todas las naciones sufriendo todo tipo de destrucción física, material, espiritual, degradación moral y aniquilación espiritual. Esa es la realidad que estamos viviendo. Se ve que la mayoría de las naciones han sido gobernadas por poderes espirituales, demoníacos, y los hombres y mujeres de Dios estratégicos en cada región, en cada pueblo, en cada ciudad, no han sabido defenderse contra todos estos embates del diablo. El enemigo los ha estado despedazando y destruyendo en la forma más cruel. El enemigo ha usado el temor, es una estrategia el tratar de paralizar al verdadero ejército de Dios e impedir que el evangelio del reino sea propagado, continúe avanzando, extendiéndose y libertando a las naciones de la opresión de Satanás. Esa es la realidad, un ejército paralizado por el temor. A mí he estado pensando cómo ilustrarte para que tú entiendas la realidad y lo tomes en serio, lo que estamos viviendo. Me recordé de una escena de una película que vi hace unos años atrás, un clásico y una de las mejores películas sobre la guerra mundial, que es El rescate del soldado Ryan. Una película llena de lecciones y enseñanzas y principios que podemos aplicar a nuestra vida. Una de ellas está relacionada con el temor. Por eso me gustaría poner una escena de la película para poder ilustrarte qué es lo que estoy queriendo compartir con esta lección. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Mi amor y mi baluarte, mi ciudadela y mi libertador. Mi escudo, en él me cobijo. Vamos, entra. Infelizmente no tengo tiempo como para poder comentarte conceptos principales sobre esta película. Una, que no soy comentarista de cine, ni es mi propósito, pero es una película muy interesante, llena de lecciones, y me hace reflexionar en esta escena que estamos viendo aquí, este soldado, con todas las municiones que tenía en sus manos, habiendo otra persona que lo necesitaba. Por temor se queda paralizado e imposibilitado de poder ayudar a su compañero, que al final termina muerto. Vemos cómo el temor acaba haciendo tanto daño, tanto mal, cuando hay una necesidad latente. Así es como está sucediendo en este momento en el cuerpo de Cristo. Literalmente, nosotros como soldados del Señor, que hemos sido llamados para el ejército del Señor, si comparásemos la vida cristiana no solamente como una familia de amor, también somos un ejército.
llamados para una guerra espiritual, que no es una guerra con armas, es una guerra espiritual. Estamos luchando contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la guerra que estamos luchando, la guerra contra el mismo diablo, contra Satanás. Pero la realidad es que los soldados del Señor, los gladiadores, los guerreros, aquellos caballeros del Señor que iban a luchar en las cruzadas, están atemorizados, han decidido huir y esconderse en guaridas, en cavernas, en escondites donde nadie más sabe dónde pueden estar localizados. Y esa es la oportunidad que Satanás estaba esperando. Él es como un ladrón que viene para matar, robar y destruir. Y es mucho más fácil despojar una casa donde no hay gente armada, una ciudad donde los muros están sin sus centinelas, sin sus guerreros, sin sus soldados más adiestrados, que entrar en una casa llena de poderosas armas, escudos y ejércitos. Entonces, eso es lo que está haciendo el enemigo. Al no haber guerreros, al no haber soldados luchando la batalla, él está entrando fácilmente por causa de la inexistencia de más soldados para la guerra que se está viviendo en estos momentos. Yo creo que si uno se pone a reflexionar, ha habido teologías e enseñanzas de que es mejor ser prudentes y conservadores, lo cual es un principio correcto. El Señor nos enseña a ser prudentes, pero bajo esa excusa, bajo ese argumento que se ha infiltrado en millones de iglesias en todas partes del mundo, el diablo se ha infiltrado y se ha metido con poderosos espíritus de temor que han llegado a paralizar el ejército de Dios. Esa es la verdad, esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? El mensaje de buenas nuevas, el reino de Dios no puede continuar avanzando, porque existe un ejército de Dios que está paralizado bajo el temor de sufrir tragedias e infortunios si se hace la guerra. Ese es el temor. ¿Qué es lo que hay en este momento? Un cansancio espiritual, desmayo espiritual, cobardía, el temor de hacer una guerra estratégica contra las huestes de Satanás bajo la amenaza de recibir contraataques de tragedias, de enfermedades. Entonces hay una gran confusión por parte de los guerreros del Señor y vemos armas tiradas por el suelo. Esa es la triste realidad que vemos. No se está avanzando, no se está aprovechando la gran cosecha que ya está pronta, ya está listo. Como decía el Señor, ¿no ves que los campos ya están blancos para la siega? ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí que yo os digo que los campos ya están listos, ya están blancos para la siega, preparados. Entonces no se está aprovechando, no se está recogiendo la gran cosecha en este tiempo del fin. Ni estamos llegando a los lugares más remotos del planeta por causa de esta brecha llamada el temor. Yo tengo mucho para decirte de ello porque he vivido una vida esclavizado por el temor. El temor se manifestó en mi vida a través de diversas formas. Desde niño he tenido traumas. Puedo contar, siendo niño, cómo he sufrido por causa del temor. Mis padres se separaron cuando yo era muy niño, yo tenía 5 años. Y eso deja una profunda inseguridad en los niños, tener padres ausentes, ver un matrimonio siendo destruido. Todo eso generó en mi vida inseguridad, miedo, temor, saber que no tenía a mi padre en casa. Eso me sentía inseguro, me sentía desprotegido. Fue muy triste para mí ver la separación de mis padres siendo niño. Y cuando tuve que ir a la escuela siempre volvía llorando todos los días, porque me pegaban, porque no sabía defenderme. Al tener miedo, no sabía cómo defenderme. Entonces, todo eso me afectó. Vivía prácticamente martirizado
por ese espíritu de miedo desde niño. Bueno, gracias a Dios que no todo termina así, porque cuando más o menos tenía 8 o 9 años, mi abuelo, que me veía ver llegar a casa todos los días, llorando, con mi ojo hinchado, a veces con mi nariz sangrando, lógico, llegó a preocuparse y me dijo: ¿por qué te dejas pegar así? Me dice una vez mi abuelo. Me dijo: mira, yo te voy a enseñar cómo defenderte. Y me enseñó algunas estrategias, algunos trucos, y fue muy gracioso porque mi querido abuelo, que representaba a mi papá, ya que estaba ausente, mi padre, me enseñó a defenderme y a proteger también a mis hermanas, porque a veces mis hermanas también corrían la misma suerte. Mis hermanas estudiábamos en la misma escuela. Mira, yo te voy a enseñar a defender y nunca más vas a volver así a casa. Acuérdate, si haces lo que yo te digo, te va a ir bien. Y así, dicho y hecho, hice como mi abuelo me enseñó. Me enseñó algunos trucos. Y te puedo garantizar que desde el día que empecé a perder el miedo y a luchar contra aquellos grandulones que me tenían atemorizado, atormentado, esclavizado, me armé de valor, me llené de coraje y empecé a dar yo el primer golpe. Ese fue uno de los secretos que me enseñó mi abuelo. Recuerdo que cuando estos grandulones que ya se aprovechaban de mí porque me veían todo temeroso, cuando yo reaccioné por primera vez, ellos no lo podían creer, que yo me había plantado firme, no cediendo ante sus amenazas. Y cuando yo les di un golpe la primera vez y los derrubé al suelo, ellos no lo podían creer. Y desde ese momento comenzaron a respetarme. Te cuento esta experiencia que tuve desde niño, porque quizás a ti te ha pasado eso. Tal vez no ha sido con personas literalmente, pero sí los golpes de la vida, los ataques y los traumas. Uno llega a acostumbrarse a recibir golpes de las circunstancias, de las adversidades. Pero este es el tiempo donde Dios nos está enseñando a devolver el golpe. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es muy importante que prestes atención a los conceptos que estoy compartiendo aquí en esta lección, que escuches la voz del Espíritu Santo. Quisiera que reflexiones, que escuches bien esta palabra, porque hay algo de Dios para ti. Este es el tiempo donde Dios nos necesita limpios y completamente liberados del espíritu de temor. Gracias al Señor, que en estos tiempos de fin, en su infinita misericordia, Él está empezando a levantar un ejército de personas comprometidas, valientes, llenas de coraje, que no le tienen miedo a nadie, que están comprometidas con Él hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Dios está levantando un ejército que se está atreviendo a hacerle frente a las fuerzas del mal, para que el Evangelio pueda ser divulgado y para que podamos alcanzar y llegar a millones de almas perdidas que todavía no han oído las buenas nuevas y el mensaje de salvación de parte del Señor. Por eso que Dios nos ayude, que Dios continúe levantando esas personas. Tal vez una de esas personas eres tú, pero Dios te necesita completamente limpio, libre de todo espíritu de temor, y que el miedo no se manifieste en ninguna área de tu vida, ni en lo físico, ni en lo emocional, ni en lo espiritual, ni en tu mente, ni en nada, mi hermano querido. Dios te quiere completamente libre de todo el espíritu de temor. Es así como le vamos a hacer efectivos a nuestro Dios.